en guaraní con ellos. El Chueco Ríos autoriza al árbitro, ya se juega. Hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al Tren de las Emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para Luqueño Nacional y la recuperación alta que se ofrece por la punta derecha. Maná, el balón va arriba al corte Vargas. La dejó en juego por arriba, quiere Facundo Velasco. Velasco pelea, Maná la puntea, Rodi metió para el medio, Benítez abrió por el costado derecho. Álvarez para el Conejo, controló Benítez. ¡Gol! ¡Gol de Luque, que queda anulado! Es lo que va marcando el árbitro del partido. Sí. Hasta el momento pidiendo pausa para que la acción sea revisada. A mí me había parecido que sí, que la tocó con el brazo el Conejo, la van a chequear igualmente. Y Álvarez. Y después el control de Benítez y la definición con mucha tranquilidad. El tema es ver si le pega o no en la mano, si la controla. Hay como... Se ofrece Rodrigo, juega en corto con Rubén Darío. El Chueco Ríos lanza con pierna zurda hasta arriba, busca el Conejo, Benítez, ojo con esta, intenta Benítez, la dejó en juego dentro del área y va a correrla de vuelta para conservarla, metió de taco para el medio, buena bola para Álvarez, metió para el medio el remate, ¡gol! Fernández, ¡gol! Deportivo Luqueño. Diego Fernández había mostrado electricidad, verticalidad, adrenalina en cada avance. Y aquí encontró premio después de una gran acción del Conejo Benítez con enorme noción colectiva. Alex Álvarez supo que su compañero llegaba liberado por el centro. Con un ligero toque fue suficiente para que la bomba de Diego Fernández explote dentro del arco. Y ahora, cortesía del volante creativo del ofensivo zurdo, Sportivo Luqueño gana en su feudo. Luqueño 1, Nacional 0. Y consigue el premio por todo lo trabajado a lo largo de esta primera etapa, cerca del final del primer tiempo. Abrió para Duarte. Duarte metió 3 líneas, se equivoca. Se dio cortesía para que tenga Ríos. Movió para Fernández. Al medio el pase para el Conejo. Benítez terminó ganando y abre muy bien por el costado derecho. Mano a mano. Buena propuesta para Maná. Le pegó Nicolás. ¡Golazo! ¡Golazo! De Nicolás Maná, que se quedó 1 contra 1 con el marcador y no dudó demasiado tras recibir el pase del Conejo Benítez. Apenas la ubicó para adelante, tuvo en claro que tenía ángulo abierto para sacar el latigazo, la bomba por bajo, explotó dentro del arco, se le clavó al palo derecho a Anthony Silva y emerge el grito de una ciudad que late con el corazón de una república. Ahora, cortesía de Nicolás Maná, Luqueño 2, Nacional 0. Y las cosas siguen como en el primer tiempo. Si Nacional tenía intenciones de levantarse, bueno, Nico Maná acaba de desplomar al equipo rival. Ahí va para adelante, sin demasiada compañía. El partido así se desarrolla ahora, con tenencia para Luqueño, con calma por la ventaja con Rodi Ferreira. Y este lanzamiento largo para Sergio Fretes, buena porque Fretes está fresco y la fue a correr y espera Barrios y también Rojas, centro de Fretes. Llegó la marca hasta la zona, será lateral para Sportivo Luqueño. Está cada vez más cerca de consumar esta victoria. Totalmente merecida por el trabajo que ha realizado Luqueño y lo ganó nomás. Es el final del partido, no queda lugar para más. Victoria para Sportivo Luqueño en su feudo por goles de Diego Fernández y de Nicolás Maná. Fue 2-0. Se hace fuerte el chanchón en la República de Luque. Ganó Luqueño por 2-0.